La verdad es que un sitio tan bonito como Menorca es casi difícil hablar de algo como son las relaciones internacionales y la política exterior. La estabilidad y la paz no son inherentes al ser humano, me temo, y de vez en cuando es bueno que todos salgamos un poco fuera para ver problemas externos. Y tengo un récord de puertas cerradas y de patadas en el trasero, no nos engañemos. Los noes también han proliferado y también las puertas cerradas. Al final es una cuestión de perseverar y también me esperan más noes y más puertas cerradas. Esa es la realidad. Me voy a basar fundamentalmente en dos cosas. Una, mi propia experiencia en lo que se llamó el proceso de seguridad europea en 2009 con Medvedev y con Putin también, los contornos del nuevo orden internacional que se está formando, en el cual la crisis de Ucrania y el impacto de la misma es solo parte. Precisamente la labor de mi organización consiste en esta plataforma paralela de discusión entre gobiernos. Va a haber más conflictos porque en estados donde limitan civilizaciones diferentes va a haber choque de intereses. Por lo tanto, cuando hablo de este revisionismo, quiero decir que no solo es una revisión de los acuerdos internacionales, es también de la historia. Hace poco Putin estaba hablando del acuerdo Molotov-Ribbentrop, que no sé si ustedes conocerán, pero era un acuerdo firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, cuya parte oficial era un tratado de no agresión. Entonces Putin, tengo el discurso por ahí, venía a decir ¿qué hay de malo en un tratado de no agresión? Nosotros queríamos la paz, pero de verdad lo que queríamos era prepararnos para la guerra. El problema de Molotov-Ribbentrop es que tenía un protocolo secreto que básicamente se dividía Europa del Este entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. De modo que cuando reconstruimos la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo piensa en Alemania, pero lo cierto es que a Polonia le atacaron de un lado y le atacaron de otro. Y este es el mismo acuerdo, por cierto, que destruyó el este de Europa, el Holocausto, etc. Pero si ustedes leen de nuevo Putin, ese acuerdo no existe. Hay más que geopolítica y más que agenda internacional, hay un revisionismo de la historia. Es lo que llamo la perspectiva civilizacional, neoimperialista. Es esta idea que en círculos del Kremlin se habla del Ruski Mir, es el mundo ruso. Reagrupar bajo el poder ruso tres categorías de pueblos: los rusos étnicos, discurso que ahora vemos en el este de Ucrania; dos, los rusoparlantes, por lo tanto ucranianos, pero que hablan ruso; y tres, en general, los pueblos que en algún momento estuvieron bajo la égida del Imperio ruso. En situaciones de crisis se apela a lo que llamo el conservadurismo social, los valores, el paneslavismo. Y finalmente, otra agenda es la agenda doméstica. En Europa no hemos logrado entender todavía el profundo miedo que tienen Putin y en general la élite rusa a las revoluciones. Y el miedo que tuvieron ellos con el Maidán fue una recreación de la revolución naranja de 2004 y de las protestas en Rusia de 2011 y 2012. Por eso digo esta idea de el movimiento este que surgió en Moscú, del Occupy Avai, que intentaba denunciar el fraude en las elecciones rusas y el fraude en la elección al presidente. Con una presión muy fuerte del nacionalismo ruso, Putin no se podía permitir la pérdida desde luego de Ucrania, pero desde luego no de Crimea. Con lo cual no es solo, como se piensa, miedo a la ampliación de la OTAN o miedo a la seguridad, hay un miedo muy profundo a las revoluciones. Esta es la firma del Acuerdo de Westfalia, en concreto la paz de Münster entre los Países Bajos y España en 1648. El sistema de Westfalia, es decir, todos los estados son soberanos, pero por favor no te metas en mis asuntos internos. Eso es algo que él deja muy claro, lo cual contraviene algunos principios de la Carta de Naciones Unidas. El Congreso de Viena básicamente intentaba restablecer el equilibrio de poder en Europa, pero era un congreso muy conservador en cuanto que no les gustaban las revoluciones. Lo interesante del diálogo ruso y la estrategia es que está llena de contradicciones también, porque dice no inmiscuirse en los asuntos internos, salvo que, y cito a Putin, se trate de la taiga. En la taiga manda el oso, son palabras textuales, y no voy a dejar que nadie se acerque a la taiga. Es decir, la taiga comprendiendo los estados limítrofes. Este es el protocolo secreto de Molotov-Ribbentrop. Aunque he quitado las palabras Unión Soviética y Alemania,
como ustedes ven, este acuerdo es el que establecía el reparto de Polonia. Sé que es polémico mencionarlo. ¿Qué vengo a decir con esto? Bueno, que hay un intento de legitimar, primero de cambiar la historia, pero desde luego relegitimar que los estados limítrofes, los estados satélites, no tienen independencia. Pero bueno, esta es la mentalidad imperialista, ¿no? Que también juega mucho en Putin. Es decir, Putin, nuestro análisis es que tiene la sensación de que hay unos años limitados para que pueda restablecer el poder ruso y tiene que utilizarlo. Lo que he dicho es que hay varias agendas y que el énfasis en una u otra varía en función de las circunstancias del momento. Cuando se compara el momento actual con la Guerra Fría es un error, porque en la Guerra Fría la Unión Soviética era un estado de status quo. Dodik, poco después de Crimea, hizo una declaración en Banja Luka, la capital de la República Srpska, diciendo que Crimea era un ejemplo de autodeterminación y que la República Srpska se vería poco después. Si a la propia crisis de Bosnia, que no encuentra salida a corto plazo, le añades una tensión geopolítica, pues mal vamos. Matizo, porque parece que estoy poniendo siempre de malos a los rusos. No, en absoluto. A veces estas quintas columnas en los distintos territorios europeos necesitan más a Rusia que Rusia a estos representantes. Nos tendría que preocupar porque Serbia no es la Serbia Milosevic, sino que es un estado candidato a la Unión Europea. Y es un estado que... Cuando hablo de guerrillas, quiero decir que en Balcanes estos países se encuentran un poco todavía como la etapa de Tito, que tienen que equilibrar entre las tensiones que les vienen de ambos lados. ¿Cuál es la ventaja que tiene Rusia? Que ellos proveen ayuda financiera sin condiciones. Y el problema es que como tenemos la Unión Europea en tal crisis de identidad y de futuro, ¿para qué voy a avanzar yo la reforma si no sé ni siquiera voy a entrar a la Unión Europea? Mientras que por el otro lado tengo a China, tengo a Turquía, tengo a Rusia, etc. La diplomacia va por un lado, pero nuestros órganos de seguridad van por otros. Su misión es prepararse para las amenazas y el problema es que a veces los órganos de seguridad van por delante y no tienes que gestionar crisis que a lo mejor tu diplomacia no quería. Aunque tú no quieras una guerra fría, el problema de las relaciones internacionales es que a veces las cosas funcionan como una profecía autocumplida. Tú empiezas a hablar de una cosa y desgraciadamente al final se cumple. ¿Qué supone esto para nosotros de seguridad y defensa? Ha habido más unidad de lo que se ha dicho a menudo. Lo que pasa es que ha habido diferencias muy serias de análisis de hasta dónde queremos llegar. Sobre todo, no en la primera fase de sanciones, que fueron individuales, a líderes de Crimea, Ucrania, etc., sino cuando hubo que pasar a las sanciones económicas. Damos por acabada esta idea de que la Unión Europea puede actuar conjuntamente, pero ante la mayor crisis geopolítica en territorio europeo desde Yugoslavia, la Unión Europea, con gran esfuerzo diplomático y gestión de Alemania, ha dado señales de poder actuar con cierta unidad. Y el hecho de que parte de las transacciones financieras rusas dependan de un organismo llamado SWIFT, situado en Bruselas, ha sido un factor determinante también, porque básicamente puedes cerrar el flujo financiero. Que la Unión Europea es un actor político, es asimétrico, pero en una etapa en la que el uso abierto de la fuerza militar, primero, no siempre hay voluntad, por lo tanto lo utilizas soterradamente, las sanciones van a coger más preeminencia. La OTAN. Hay tensiones internas muy fuertes entre los estados aliados como el nuestro, entre los que quieren que la OTAN mire más al sur, miren lo que está pasando en Libia, ISIS y el yihadismo, etc., y aquellos que quieren que miren más al este. Estas tensiones van a continuar. ¿Por qué? Porque países como los polacos y los bálticos, la prioridad primordial de defensa es la defensa territorial. Si tú tienes un estado vecino en Kaliningrado que te está apuntando con misiles o que empieza a incrementar su presencia militar, esto no hay que ser experto para saberlo, tú respondes en consecuencia. Pero estamos en un momento en que hay pocos recursos militares y de recortes de gastos de defensa, con lo cual hay una tensión de prioridades. Esta crisis coloca a la OTAN, cuando casi vamos a cerrar el chiringuito de la OTAN tras Afganistán, curiosamente revitaliza la OTAN. No es lo mismo invertir en capacidades para tener un soldado en el desierto en Mali que invertir en capacidades para tener capacidades no humanas, drones, etc.
Y en esto ahora mismo hay bastantes tensiones, en el que se habla de una fuerza rotativa, que es unos 5.000 soldados rotando continuamente en países del este, casi llegando al límite acordado con Rusia de no tener tropas permanentes y a la vez garantizando un poco la seguridad. Pero me temo que si esta crisis deteriora, y va a deteriorarse, esto no va a ser suficiente. Esta crisis confirma el papel hegemónico de Alemania, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito de política exterior. La gente dice mucho que los alemanes no quieren hacer política exterior, no tienen liderazgo. En el caso de Ucrania, el canal diplomático lo tiene Merkel con Putin, que se habla de la necesidad de que Europa no dependa en general de ningún actor no europeo. Pero bueno, la ventaja de esta crisis es que nos ayuda a repensar un poco cuestiones como la energía y coloca a España en un papel importante. De ahí un poco la discusión liderada por Polonia, España y Portugal sobre una unión energética que se va a volver a discutir en marzo. El problema que tiene es que, y esa es mi humilde impresión, es que vamos a cambiar inestabilidad del este por inestabilidad del sur. Ahora mismo un 51% de nuestros suministros de gas vienen de Argelia. Argelia es un país estable en un entorno profundamente inestable. A ver, el sistema de Naciones Unidas hace años también que está en crisis, pero las instituciones, y yo trabajé para una de ellas, aunque están en crisis, continúan. Esa es la realidad. O sea, hay unas inercias, todo el mundo habla del fin de Naciones Unidas, el fin de la Unión Europea, van a continuar. O sea, sí que es verdad que esta crisis, asistiendo a la primera invasión de un territorio europeo desde 1938, lo que ha sido interesante no es que a Rusia se le condena a la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución en marzo. Lo interesante es el número de estados que se abstuvieron. Teóricamente deberían ser estados en los cuales la Unión Europea tiene influencia, incluida mi querida Bosnia, Serbia y otros tantos países. ¿Qué quiero decir con esto? En conjunto somos más débiles. Los nuevos poderes emergentes ven esto como una lucha entre Estados Unidos, Europa y Rusia, y no están dispuestos a... China, India y otros grandes actores no criticaron a Rusia, defendieron la integridad territorial y, por supuesto, a un país como China no le interesa, visto los problemas que tienen, por ejemplo, en el Tíbet. Este declive occidente solo hay que ver los índices de votos en Naciones Unidas y en otras instituciones, y también esta idea de la venganza a la geopolítica. Yo creo que los europeos de la Unión Europea, hemos estado durante años viviendo en un sistema muy bueno de bienestar, de relativa paz social, pero hemos llegado a pensar que este sistema era atractivo para el resto del mundo, peor aún que estamos logrando que el resto del mundo fuera como nosotros. Y eso no es el caso en absoluto. Y encima tenemos menos capacidad para imponer esta visión. Por eso hablo de la venganza a la geopolítica. Mientras esta situación ocurre en Europa, tienes también China, que está haciendo maniobras similares con las islas Senkaku o con las islas que tiene con el litigio con Filipinas. Como no ha habido una sanción internacional, la conclusión que sacan otros poderes es básicamente no hay sanción internacional por violar normas internacionales, con lo cual los estados que tienen estas ambiciones prueban un poco más. Y los estados que se tienen que proteger, caso Japón, pues se vuelven a pensar en armas nucleares. Porque la lección de Ucrania es que si tú te quitas las armas nucleares a cambio de que te garanticen la integridad territorial y te invaden. Y a mí lo que me preocupa es que en las capitales europeas, incluida la nuestra, a todo el mundo le encanta la geopolítica. El equilibrio de poder, los análisis geopolíticos, y a la gente se le olvida que la geopolítica es una ciencia que hace pensar que los estados tienen intereses fijos y que tienen derechos a intereses fijos en el ámbito inmediato. Esta es una teoría de Karl Haushofer, que fue teórico nazi. Por la geopolítica fuimos a la Primera Guerra Mundial, por la geopolítica fuimos a la Segunda Guerra Mundial, y para salir de la geopolítica creamos la Unión Europea. Con lo cual, una de las consecuencias también de aislar a Rusia ha sido que Rusia mire más a Oriente y por lo tanto intente cerrar un acuerdo energético con China. Esta idea de los pivots, o que Estados Unidos intentaba pivotar hacia Asia Pacífico y salir de Europa hasta que llegó la crisis de Crimea. No nos podemos permitir estas ideas de la Guerra Fría, no es el mundo actual. Necesitamos a Rusia para Irán, como dices,
y necesitamos a Rusia para Siria. Ya hablo de las sanciones con armas de destrucción masiva. Todo el mundo habla de la carrera global, la carrera de competitividad, las plataformas digitales, la necesidad de recrear el orden del mundo en base a competitividad económica. Creo que vamos a ver de esto, pero me temo que en un retorno a la geopolítica vamos a ver carreras armamentísticas también. Y sin una institución multilateral fuerte que sea capaz de ordenar estas tensiones. Hay tensiones geopolíticas, no solo hay intereses, hay también visiones diferentes del modelo político en juego. No solo una cuestión de qué tipo de sistema internacional, sino qué tipo de modelo en Europa queremos. Y lo interesante ha sido en esta crisis que fuerzas en auge como el Partido de la Libertad en Holanda, de Geert Wilders, y el Front National de Marine Le Pen, la celeridad con que se han apresurado a justificar Crimea y a alabar las cualidades de Putin. Y también tenemos a Viktor Orbán en Hungría, que habla de alejarse de la democracia liberal, entendida como respeto a las libertades, y crear una democracia iliberal. Por lo tanto, donde las organizaciones no gubernamentales no sean agentes extranjeros, es la misma retórica del enemigo externo. Es decir, no creerte que puedas tener revoluciones naturales. Yo creo que vamos a ver más de este tipo de tensiones y sobre todo de qué tipo de modelo democrático queremos vivir, sobre todo porque vamos a ver más revoluciones populares y no solo en la vecindad. Estas son fotos de izquierda a derecha de Maidán, Bosnia, Túnez y Hong Kong. Una de las características del nuevo tiempo es lo que Brzezinski hablaba del despertar político global. ¿Qué se quiere decir con esto? Que hay una cierta, la sociedad hiperconectada, la sociedad de la información, del Twitter, del Facebook, al conectar tan rápido y en fracciones de segundo gentes de distintos países, pero con reivindicaciones similares de gobernanza, lucha contra la impunidad, corrupción, tiene una ventaja positiva que es la movilización inmediata y la capacidad de lo que se llama el autoapoderamiento. Pero lo cierto es que todas estas movilizaciones están teniendo lugar en placas de tensiones. Va a haber tensiones, van a llevar a tensiones entre grandes poderes, porque ¿qué vas a hacer cuando tienes gente en Ucrania que en febrero sale a la calle con banderas europeas? ¿Se llegaría a dar ese pacto entre Europa y Rusia contra el terrorismo islámico? Putin solo en octubre, ya en esta conferencia de Valdai, hablaba de que tenemos intereses comunes, que a nadie le interesan las tensiones. Te diría que sí, y yo defiendo que mantengamos unas ideas en las que trabajar, incluso intentemos aislar las tensiones, algo que es cualquier diplomático que haya es un malabarismo chino, pero se trata de definir cooperar para qué y dónde. El problema es que la información es de doble uso y ahora mismo algunos estados de Asia Central, bajo este pretexto de lucha contra el terrorismo, están utilizando Interpol para la persecución de sus propios enemigos políticos. En línea de aplicación práctica, complicado. Como se dice, el diablo está en los detalles. Que esté retirando el ámbito militar no quita que el ámbito norteamericano sea retirado. El Tratado Transatlántico se está negociando ahora. O sea que yo no sé aquí la gente si estará al tanto del mismo, pero vamos, el Tratado Transatlántico, o sea, es una bajada de pantalones del modelo social europeo a los modelos neoliberales norteamericanos espectacular. Y encima a puerta cerrada. A puerta cerrada. Esto además, porque además parece que estoy haciendo una argumentación maniquea en absoluto. A mí me encanta Rusia y me encanta su cultura. Lo que pasa es que del mismo modo que has criticado el imperialismo yanqui, y en nuestro país se critica solo el imperialismo yanqui, hay que criticar también el imperialismo ruso. Te estoy dando razón que es un actor, el principio de fondo es un actor determinante, en las circunstancias actuales lo dudo. Cuando critico el revisionismo histórico no me lo he inventado yo, es algo que está en el discurso habitual del presidente ruso. Él es el que ha traído el Molotov-Ribbentrop sin mencionar el acuerdo secreto. Yo lo que intento decir es que esto viene de una estrategia de fondo, y cuando se habla
de la defensa de las minorías rusas, etcétera, viene también de una mentalidad anterior de provocar movimientos similares en las repúblicas bálticas, 1939, Finlandia, 1940. Yo viví justos todos los años inmediatamente posteriores a la declaración de independencia en Kosovo, en Yugoslavia, en estos países, y no hubo un impacto inmediato. Y le dijo, bueno, y el derecho de autodeterminación. Y le dijo, esto es una cosa que ha inventado el señor Wilson para cargarse el imperio austriaco y el imperio ruso. Entonces yo creo que estamos sufriendo este daño por todas partes y que hemos de partir de aquí, porque después nos peleamos entre todos nosotros, pero el daño está aquí. ¿Y los americanos qué han hecho? Pues los americanos, llevando su trayectoria e historia, han cogido a Europa y se la han encargado a base de fomentarnos nacionalismo. Las sanciones no siempre se imponen para lograr un cambio en el actor adversario, sino también porque tú quieres demostrar que estás dispuesto a pasarlo mal por afirmar un principio. O sea, que no siempre es evaluar el daño que puedas hacer, que ha sido un criterio, sino también demostrar a la otra parte que tú estás dispuesto a asumir sanciones, a asumir daños en tus propios. En ese sentido, el factor clave no ha sido Polonia, no ha sido Estados Unidos, ha sido Merkel. Cambió el discurso de la Cancillería y empezó a hacer un discurso hablando con el Mittelstand alemán de tenemos que aplicar sanciones y vais a tener que estar con nosotros en esta fase. Y ese es un debate muy interesante ahora mismo en Alemania. Pero contraproducentes, están logrando aislar a los elementos dentro del sistema que estarían partidarios de un acuerdo. Porque cuando te presionan de fuera, la primera reacción es la unidad y defender tu discurso, etcétera. Con lo cual, en este sentido, a Putin, para reforzar su poder, le viene muy bien. Ese es un dilema que no tiene mucha solución, y una de las ventajas de la política exterior europea es que no estamos tan unidos, que tienes posiciones diferentes. Es verdad que estamos en dos mentalidades diferentes. Rusia tiene unos objetivos de reivindicación nacional contra eso, pero es verdad que las protestas de finales de 2011 y principios de 2012 preocuparon mucho a Putin y fueron de las mayores que presenció Rusia desde los años 90. Es inevitable hablar de Putin porque es el que lidera la política y no tiene controles internos. Pero incluso cuando no haya Putin hay problemas de fondo que no se van a resolver, y esto con o sin sanciones se va a mantener. Creo que ha jugado un papel y la idea de consolidar la presencia militar rusa en el Mar Negro en conjunto, sí, pero no sé si ha sido el factor determinante. Creo que ha habido también un miedo al factor inmediato de perder el control en general. O sea, no puedo responderle en términos contundentes si ha sido el factor determinante. Creo que jugó un gran papel en la estrategia de largo plazo de mantener una presencia en Crimea, negociar con Timoshenko, pero creo que del 22 al 24 de febrero creo que fue un miedo muy profundo de perder Crimea en su conjunto y las implicaciones para la política doméstica rusa. El problema de los instrumentos legales que tenemos es que en un mundo en el que la lógica del poder siempre ha existido ahí, no nos engañemos, pero ahora la eficacia de estos instrumentos, cuando no hay un consenso sobre cuándo aplicarlos, pues es limitada. Ha habido algunas respuestas legales. Tienes la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que hizo un informe muy bueno, cuya lectura recomiendo cuando se habla de conspiración, etcétera, un informe hecho con rigor de todo lo que pasó, poniendo los puntos sobre las sillas, para discutir sobre la posible suspensión de los derechos de voto de la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria, que al final se aprobó. Son respuestas que no cambian la lógica del poder. Tienes otra opción también, que es la Corte Penal Internacional, y en algún momento Kiev ha planteado esta posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional y denunciar que debería ser lo que en algún momento hicieran. Pero desgraciadamente, y en este sentido yo en el terreno me he vuelto muy realpolitik, lo de la ley cuando te hablan de la ley del más fuerte, es verdad. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que no tiene valor vinculante, como son las resoluciones de la Asamblea General, que condenaba la anexión de Crimea y lo condenaba en términos taxativos. Pero lo interesante de esta resolución no es que lo condenara, sino es el número elevado de estados, incluido algunos que decidieron ausentarse de la toma de votaciones. Yo siendo just internacionalista, mi argumento sería por revitalizar, y que algunas de las contradicciones que se han hablado es verdad y tenemos que intentar recrear estos instrumentos.
pero me temo que estamos bastante solos en esta empresa. Creo que no...